Le doy la bienvenida, la muy cordial bienvenida a Guillermo Larraín, miembro del equipo económico de la candidata presidencial Yasna Proboste. Esta es una sesión más organizada por el Consejo Minero y otros gremios amigos en los cuales nos reunimos con representantes de los equipos económicos y políticos de los candidatos presidenciales. Estamos además en un momento muy interesante porque estamos a 5 días de las elecciones y en la recta final. Agradezco además a todos quienes nos acompañan, directores del Consejo, miembros de las comisiones y además socios de, como señalaba, otros gremios de amigos con los cuales hemos venido organizando estas reuniones durante prácticamente todo el año. Evidentemente nos interesa escuchar las propuestas políticas de un eventual gobierno de la candidata en cuya campaña ha estado involucrado Guillermo, y evidentemente aquellas áreas económicas que resultan más relevantes para un sector como este. Las materias mineras son evidentemente interesantes, importantes, pero también las medioambientales, las vinculadas con los pueblos originarios, los derechos de agua, los temas impositivos. Como pueden imaginar, son muchísimas las aristas que de una u otra manera van tocando a una actividad como la minera. Además, creo que cualquier percepción, comentario o aproximación a cómo estás viendo la Convención Constituyente y cómo se va a ver esa Convención Constituyente conversando con un nuevo gobierno, también es tremendamente bienvenido. Guillermo es un economista académico, investigador, consultor, vinculado con las políticas públicas chilenas desde hace muchísimos años. Fue presidente del Banco de Estado, superintendente de AFP, superintendente de Valores y Seguros, coordinador de política económica del Ministerio de Hacienda, y yo creo que nos podríamos tragar 3/4 de la reunión si sigo con su currículum, así que yo creo que es suficientemente conocido. La idea, Guillermo, es que exponga entre 20 y 30 minutos con total tranquilidad sobre estos temas económicos que son los que más nos interesan, sobre todo un sector como este, con la tradición que tiene, con la visión de largo plazo que tiene, con toda la pertinencia que tiene con el crecimiento de Chile en el último tiempo, y después abrimos 15 o 20 minutos de conversación. Nosotros vamos canalizando las preguntas, que ustedes pueden hacerlas en la sección preguntas y respuestas de Zoom. Y te reitero la bienvenida, Guillermo, muchas gracias por el tiempo que nos dedicas y tienes la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Joaquín, Carlos, por la invitación y a todos quienes nos están oyendo. Ya, es un buen tiempo, media hora, así puedo ir tranquilo porque yo creo que hay que partir por una cosa contextual que me parece que es importante, porque ir directo a medidas técnicas que hagan la medida A o la medida B, yo creo que no es suficiente si es que no le damos la dimensión que corresponde a lo que le va a tocar al próximo gobierno. Y por lo tanto, y eso tiene más que ver con un cierto posicionamiento respecto al conflicto grave que ha estado viviendo el país los últimos 2 años. Eh, entonces quiero partir por eso. Yo creo que el futuro económico de Chile se juega principalmente, además de las medidas cortas que vamos a ver después y que tienen que estar bien hechas, en la capacidad de quien asuma la presidencia de la República para compatibilizar eh, una buena y creíble, y esto quiero insistir en la palabra creíble, gestión de la crisis social y política que vive Chile, con medidas que efectivamente permitan que la economía se recupere en buena forma. Y tienen que ser las dos cosas, por eso que no basta con que hablemos solo ahora de cómo estamos planificando, por ejemplo, un tema sobre el cual me voy a detener, que tiene que ver con el sistema de pensiones y la transición desde el sistema nuevo, actual al sistema nuevo, y cómo se puede hacer de la forma menos disruptiva posible en el ámbito financiero. Por ejemplo, eso requiere mucha discusión técnica, pero eso lo quiero dejar para después porque creo que esto otro es muy importante. Entonces, la capacidad de gestión creíble, insisto en creíble, de esta tensión enorme que está viviendo el país,
es lo que en realidad es como la piedra angular de cualquier forma de recuperación de la convivencia nacional y de la capacidad de crecimiento de la economía para el futuro. Eso yo diría que es lo principal. Ahora, ¿por qué Yana Proboste y el equipo que la acompañamos creemos que tenemos esa capacidad? Bueno, básicamente, primero que todo, porque a través del tiempo, esta coalición, a pesar de que está debilitada, a pesar de que hemos tenido fugas hacia la izquierda y hacia la derecha, sigue siendo una coalición que es heredera de una virtud que yo creo que caracterizó a Chile en los últimos 30 años, que es la capacidad de diálogo, ¿no? La capacidad de diálogo con la izquierda y con la derecha. eh, y eso yo creo que es algo que es difícil que otras candidaturas la puedan decir tan tranquilamente. Desde la izquierda, justamente porque había diálogo con la derecha, se nos criticaba de que éramos, entre comillas, vendidos o que éramos neoliberales. Desde la derecha nos criticaban que éramos demasiado, que soy corazón de, no sé, de palomita, y que había que tomar medidas complejas. Bueno, nosotros creemos que tenemos la capacidad de movernos en esos dos ámbitos y es lo que creemos profundamente que necesita el país. Retomar una capacidad de diálogo, retomar una capacidad de mirarnos a las caras con tranquilidad y diciendo las cosas muy de frente. Y acá quiero hacerme cargo de una crítica que se nos hace a nosotros, desde la izquierda más que desde la derecha, desde la izquierda más que la derecha, y es nuestra credibilidad. Creo que hay gente que, a mí me lo han dicho mucho en los últimos días, que dicen, simpático tu programa, bien estructurado, pero no te creemos. Entonces hoy día nuestra candidatura tiene que ser súper clara en plantear reformas que en realidad se quieren hacer. Yo creo que cuando salió Bachelet la otra vez, hubo una cierta mala interpretación en parte de la derecha, que se pensó que el gobierno de Bachelet iba a plantear cosas, pero que después se iban a poder negociar algunas de ellas con más profundidad en el proceso posterior. Yo creo que acá hay que ser súper claro. Lo que necesita el país hoy día es cambios muy importantes, muy profundos, en la forma como vive la chilena y el chileno medio. Y si no nos hacemos cargo de eso en forma creíble, y por eso que quiero insistir en la palabra creíble, porque nos están acusando desde la izquierda que no somos creíbles, es que tenemos que hablar muy de frente respecto de qué es lo que queremos hacer en las áreas sociales, que son las de mayor urgencia para la ciudadanía, que es pensiones, salud y vivienda. Educación está un poquito dejado, un poquito está más en camino de resolución, pero en esas tres áreas nos parece muy importante. Si no logramos hacer un discurso coherente, creíble, y que sea en diálogo con las contrapartes de los distintos sectores, entonces creo que efectivamente nosotros le imponemos podríamos no corregir esa incredulidad que tiene alguna gente. Entonces, por eso es que es muy importante que conversemos con detalle de las propuestas en materia de salud, en materia de pensiones, bueno, en esas dos fundamentalmente, pero también en vivienda. Pero es que esto me parece que es súper importante que quede claro para para que se entienda por qué sí creemos que nosotros somos la opción que mejor garantiza la posibilidad de resolver este dilema en el cual Chile está. Somos además, creemos, la coalición que de mejor forma puede dialogar con la convención. Y eso también va a ser importante porque la convención, tal cual como lo decías tú en tu pregunta, Joaquín, la convención va a estar entregando su proyecto, no sé, en julio del próximo año, después va a haber un plebiscito, después va a haber que implementar todo eso. Entonces, hay todas unas tensiones que surgen a raíz de ese proceso y que nuevamente la capacidad de diálogo que tiene esta coalición muy inherentemente en su ADN, creo que dan buenas garantías de que esto se va a poder manejar bien. Entonces, eso como contexto general, ¿ya? Déjenme decirle en estas dos áreas donde creemos que son de las más conflictivas, que es salud y pensiones, las propuestas que nosotros tenemos, porque son muy importantes, creo que son muy ambiciosas,
pero están hechas de una forma que, que son, sobre todo en pensiones, que es el área que yo manejo, salud no es tanto mi área, pero en pensiones sí, está hecho de una forma donde la transición es una transición suave pero decidida. Y eso me parece que es muy importante, suave pero decidida, ¿no? Entonces, nosotros planteamos en pensiones una cosa que lo planteamos en principio todas las candidaturas, que es una pensión básica universal. Esa pensión básica universal es crucial en un sentido que es de reducción de la vulnerabilidad de nuestra clase media. Esto es muy importante, esto no es un problema solo de pobreza, también es de pobreza, pero es sobre todo de vulnerabilidad. Lo que dejó al descubierto la pandemia es que nuestra clase media, toda la gente que está entre el percentil 40, 50 hasta el 90, es muy grande, ¿ah? Vive prácticamente sin apoyo del Estado porque todos los aportes en pensiones, en el pilar solidario, en salud, en materia de gratuidad, llegaban hasta el 60 y esa población agarraba un conchito de eso nomás, pero el resto, del 60 al 90% no agarraban nada, ellos vivían fundamentalmente en una sensación de vulnerabilidad muy grande. Bueno, la pensión básica universal lo que pretende justamente es devolver a esas personas mayores condiciones de menor vulnerabilidad. Esto me parece que es interesante hacer un paralelo, Joaquín, Carlos, con lo que las empresas están viviendo hoy día. Las empresas hoy día están viviendo incertidumbre, que es verdad, ¿no es cierto? Todos estamos seguros que hay incertidumbre, las reglas del juego están moviéndose y no se sabe bien para dónde, ¿cierto? Bueno, eso mismo que afecta tanto a la inversión, que afecta tanto, como conversábamos con Joaquín hace un segundo atrás, los flujos de capitales y por lo tanto el dólar, ¿no es cierto? Eso lo estábamos conversando, también afecta a la clase media, también afecta a la ciudadanía en general. Nosotros, conceptualmente, lo que hicimos durante mucho tiempo fue transferir mucho riesgo a la ciudadanía que no era capaz de controlar bien. Entonces, la pensión básica universal lo que pretende hacer es darle a la ciudadanía un colchón que está más arriba de la línea de pobreza. Esto es bien importante, es más arriba de la línea de pobreza porque nadie quiere ser pobre. Entonces está más arriba de la línea de pobreza porque el concepto es vulnerabilidad. Y eso efectivamente es la principal medida en el ámbito social que cumple el rol que te estoy comentando, porque la incertidumbre es mala para las empresas y también es mala para las personas y para la sociedad. Hay que quitarle incertidumbre. Y la pensión básica universal juega ese rol. Luego hay un pilar contributivo, que es el pilar de AFP, ¿no es cierto?, hoy día, donde nosotros queremos migrar desde el sistema actual de AFP a un sistema también de capitalización individual, pero organizado de una forma distinta, y ahí hay dos modelos que están compitiendo, que es el modelo británico y el modelo sueco, que también son AFP, pero que solo gestionan plata arriba. Todo el resto de las funciones que hacen hoy día las AFP se delegan en una entidad centralizada, pero sigue siendo capitalización individual, sigue habiendo inversiones, sigue habiendo agentes privados que van a estar digamos, invirtiendo en bonos, en acciones, digamos. O sea, el flujo, y esto es bien importante porque nos diferencia mucho de la candidatura de Gabriel Boric, el flujo de ahorro a la economía no se detiene por este cambio de sistema. En el caso de Boric sí se detiene en parte porque hay un tercio de la cotización que inmediatamente va a un sistema de reparto. El resto de los otros dos tercios van a una capitalización colectiva, pero nosotros no, decimos, el flujo que va hoy día a la economía va a seguir yendo a la economía, pero gradualmente a medida que la gente se cambia al nuevo sistema y aparezcan nuevos asset managers, por así decirlo, que gestionen esos recursos. En ese pilar también vamos a desarrollar, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Suecia, un default fund, un fondo por defecto, ¿no? De manera que aquellas personas que no quieran verse expuestas a los vaivenes del mercado financiero, y hay mucha gente que no quiere verse expuesta a eso, hay mucha gente que no quiere ni saber de rentabilidad, de si hubo un shock en alguna parte, si subió el precio del cobre, bajó el precio del cobre, hay gente que no le interesa eso. Entonces el Estado tiene que proveer un fondo seguro, y ese fondo entonces va a estar como alternativa dentro
pero distinto a los anteriores. Eso no es gestión no es gestión tradicional, digamos, como hoy día el fondo es, sino que uno más seguro todavía y es provisto por el Estado. Se puede hacer de varias formas, también podemos entrar a la discusión de esa cuestión. Entonces, nuestro pilar contributivo individual permite una migración desde el sistema actual al sistema nuevo de una forma virtuosa y sin interrupción del flujo de ahorro a la economía. Yo creo que eso es un tema importante para ustedes. A diferencia de la candidatura de Boric, que sí interrumpe en parte el flujo de ahorro a la economía, el nuestro no. Y eso es bien crucial. Por arriba de eso, dentro de la lógica contributiva, la contribución del empleador, nuestro caso va a un pilar de ahorro colectivo, la del empleador. Esa contribución del empleador va a ir subiendo, ¿no es cierto?, hasta el 6 u 8%. Nosotros, como comando, no tomamos finalmente ninguna opción, pero decimos que entre 6 y 8, y hacerlo de una forma que sea coherente con la recuperación de la economía, porque no queremos dañar el empleo. Esto es un impuesto al trabajo, entonces queremos que esto vaya en concordancia con la recuperación de las confianzas, la capacidad de inversión de las empresas, y por lo tanto, en un horizonte que podrá ser de una década, subirlo entre 6 y 8%, y que toda esa cotización vaya a un pilar de ahorro colectivo. ¿Cuál es la gracia de ese pilar de ahorro colectivo? Es que se permite hacer subsidios a grupos que lo pueden necesitar. Mujeres, por ejemplo, personas que habiendo cotizado una cierta cantidad de meses durante el año, porque está en situación de precariedad laboral en el sector medio informal, bueno, se le puede compensar una parte de lo que no cotizó con cargo a esto, y hay otra parte que es totalmente digamos, transferible a cuentas individuales, a cuentas personales, para diferirlo de las cuentas individuales de la otra parte. Y por arriba de eso, hay un pilar de ahorro voluntario, tal como existe hoy día, y la única cosa que queremos hacer es agregarle incentivos para que las empresas utilicen el pilar de ahorro voluntario, de tal forma que pueda ser parte de negociaciones colectivas y que las empresas puedan encontrar por esa vía también formas de entregar beneficios a los trabajadores, cada uno en función de su negociación colectiva. Entonces yo diría que eso es importante. Entonces las AFP, como las conocemos hoy día, efectivamente desaparecen cuando en el horizonte que dure la transición, que pueden ser 40 años y no sé qué, ¿te fijas? Entonces, ahí hay un compromiso que ha sido muy claro, establecido por todo el mundo, y a esta altura, hasta Sichel dijo que las AFP se acababan, en el caso nuestro también se acaban en ese horizonte transicional de muchos años, de 40, pero son reemplazadas por otras agentes que son solo asset managers y que están en el pilar contributivo individual. Si quieren podemos darles detalles del pilar contributivo colectivo, que también podemos entrar en detalle. Pero hay un tema como bien importante y que nos parece que es central para la recomposición de las confianzas en Chile. En materia de salud, acá el tema central es cómo avanzar desde un sistema donde hay dos tipos de prestadores, el Estado para el 80% más pobre y las ISAPRE para el 20% más rico, a un sistema que tenga una base totalmente universal, que sea una especie de plan único, que no puede ser estrictamente un plan, pero un plan único, y eso tiene que ser compatible nuevamente con la existencia de prestadores privados. Los prestadores privados son importantes, creemos que juegan un rol. En la mayor parte de los países desarrollados hay prestadores privados que juegan un rol también de soporte al sistema público, y en parte es de soporte y en parte es complementario, adicional. Esa parte no es mi área de expertise, pero la idea es avanzar eso, es decir, un plan que permita allegar recursos para que la salud efectivamente sea el acceso a la salud se haga en condiciones mejores que la que ocurre hoy día. Eso yo diría que en lo fundamental tiene que ver con la forma de cambiar rápidamente, sobre todo en pensiones. En pensiones el proyecto está muy desarrollado, en salud menos desarrollado. Creemos que hay que trabajar más con las contrapartes para que la transición no sea traumática. Nadie quiere que se corten los servicios de salud, eso tiene que ser efectivamente hecho muy bien, y ahí falta más trabajo. Pero en pensiones la verdad es que podemos trabajar desde el primer día
porque ese proyecto sí que está bien pensado y hemos dedicado mucho tiempo a su diseño. De hecho, en realidad lo que nosotros estamos planteando es una mejora de lo que ya fue planteado por Bachelet en 2016-17, ¿ah? Y por lo tanto son proyectos que ya tienen incluso materialización en articulado, y digamos hay que hacer las mejoras últimas que se vayan acordando en la discusión de ahora, pero en lo fundamental eso ya está. En salud estamos más atrasados, ¿no? Pero lo importante es que la ciudadanía entienda que este es un gobierno transformador. Así lo ha definido nuestra candidata. Es un proyecto transformador, pero con tranquilidad, ¿no? Y nosotros decimos las dos cosas, transformación con tranquilidad. O ella lo puso en el último debate, orden y cambio, ¿no? Son como dos versiones de la misma cosa. En el debate último, ella dijo, nosotros somos cambio con orden, ¿no? Boric promete cambio, pero no garantiza el orden. Kast promete orden, pero no garantiza cambio. Nosotros estamos en la mitad, y no porque saquemos un promedio, sino porque en realidad pensamos y vemos el mundo de esa manera. Pensamos el mundo no en blancos y negros, sino que en matices de gris, y eso yo creo que es lo que hoy día el país fundamentalmente necesita estabilidad, necesita estabilizarse, y esa mezcla de cambio con orden, de transformación con tranquilidad, es importante. Ahora, la tranquilidad o el orden, evidentemente que es una mezcla de dos cosas. Una es esas señales políticas totalmente necesarias, no suficientes, pero sí necesarias, para que la ciudadanía entienda de que hay transformación, de que hay cambio, ¿no? Esa señal política es muy crucial, ¿no? Porque si no, te quedas solo con la segunda pata, que es el orden público, la fuerza policial, que es necesaria, y lo que ha dicho la candidata, que ella lo va a utilizar, ¿no es cierto? Pero tiene que ser en el contexto de un marco de entendimiento político que es esencial. Sin ese marco de entendimiento político, lo que no vamos a lograr hacer es desmovilizar a quienes no nos creen. Lo que no hay problema en el empleo de la fuerza pública es emplearla contra aquellos que en realidad quieren boicotear la cosa. Pero respecto a aquellos que genuinamente no nos creen, porque es legítimo que alguien no nos crea, tenemos que darle a ese grupo razones para su desmovilización y para que quede la fuerza pública en la lógica más bien de buscar, de perseguir y reprimir, si corresponde, a quienes en realidad tienen una visión totalmente asistémica. Y eso efectivamente la sociedad tiene derecho a utilizar las fuerzas públicas contra esa gente. Pero en el contexto de un plano, de un cambio político muy claro para que la gente sensata, pero que no nos cree, nos empieza a creer y se desmoviliza. Ese es básicamente el contexto y la lógica de la transformación con tranquilidad o del cambio con orden, ¿no? que garantiza o que pretende la candidata impulsar. Ahora, nuestro programa es un programa caro, ¿no? Por ejemplo, en pensiones, el costo en pensiones es un costo de 3 puntos del producto. Casi todos los programas son caros, ¿eh? Creo que el que menos es el de Sebastián Sichel. El de Kast es mucho más caro que el nuestro. El nuestro es un programa caro y tiene como condición de posibilidad, y bueno, para acá hablar que el de Boric, ¿no es cierto? La condición de posibilidad de cualquiera de todos estos, pero creemos que nosotros tenemos mayor capacidad de implementar esto. La condición de posibilidad de estos planes es la recuperación del crecimiento económico. La recuperación del crecimiento económico es esencial para poder recaudar lo que pretendemos recaudar. Si no somos capaces de hacer que la economía crezca, no vamos a recaudar lo que decimos que queremos recaudar. Menos aún Boric, y creo que Kast es imposible, porque el empresariado no va a invertir más solo porque le bajen el impuesto de las empresas del 27 al 17. Creo que eso es ilusorio. Entonces, nosotros creemos que tenemos la capacidad de prometer más gasto, de tener contabilizado cuánto cuesta eso, tenemos los números, así que se los podemos compartir con ustedes sin ningún problema,
Pero una cosa que es esencial para nosotros es que esto solo es posible en la medida que la economía crezca, y por lo tanto, la recuperación de la confianza, la recuperación de las condiciones de inversión es absolutamente esencial, es absolutamente esencial. Sin crecimiento, esto no va a prosperar, ¿no? Pero eso nosotros lo decimos desde el principio y lo decimos con convicción, ¿no? Creemos que este país es viable en la medida que recuperemos la capacidad de crecimiento. Entonces la pregunta es cómo trabajamos con el empresariado para que entiendan que lo que estamos planteando va al final del día en beneficio de ellos mismos. Cuando decimos fin de la AFP no es una amenaza, es una necesidad de cambio, de modificación del sistema previsional que va en el sentido de reducir la vulnerabilidad, de mejorar la transparencia, de subir las pensiones, que es necesario respecto a la situación actual. Cuando decimos que en salud hay que ir hacia un plan único, es porque creemos que hoy día Chile necesita que exista la certeza de que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para que las listas de espera sean menores, para que todo el mundo tenga acceso en condiciones relativamente equiparables, ¿no es cierto?, a los tratamientos que son de las operaciones más complejas, etc. Entonces, nos parece que el empresariado tiene que entender que ese es el sentido de lo que estamos planteando, por ejemplo, en pensiones y en salud, y que esas son condiciones necesarias para poder recuperar la capacidad de crecer y la capacidad de invertir. Ahora, entonces nuestro proyecto, nuestro programa tiene un costo aproximado un poquito bajo el 5% del producto en el steady state, ¿no? 4,9 aproximadamente. La principal fuente de financiamiento de eso tiene que ver con algo que este gobierno ya identificó y sobre el cual hay relativo consenso, que son todos los temas de reducciones de la evasión y de la elusión, los loopholes en la ley tributaria, el fortalecimiento de impuestos internos, el avance, por ejemplo, en algo que ha salido con fuerza en las últimas semanas, que es toda esta legislación sobre beneficiarios finales que permita, por lo tanto, hacer que impuestos internos pueda perseguir mejor a quienes son los evasores de impuestos. Y esas dos medidas debieran darnos aproximadamente un 2,3% del producto en recaudación en un horizonte de 4 o 5 años, porque efectivamente hay una transición importante en esa materia. Hay otros incrementos de impuestos que también son necesarios en materia de impuestos, digamos, al capital, de alguna forma, rentas del capital de alguna manera. Podemos entrar en algún detalle ahí. Yo he estado participando en la discusión un poco desde afuera, pero a algo lo podemos conversar. Pero sí es importante entender que hay formas de tributación que hoy día son débiles en Chile y que es necesario mejorarlas. Estoy pensando en ponerle límites a la postergación de impuestos a las ganancias de las empresas, los temas que tengan que ver con que va a ser muy importante en los próximos años, los temas de impuesto a la herencia, que en Chile se pagan muy bajo, y la verdad que desde una lógica incluso liberal, ¿no?, tiene poco sentido que no exista un impuesto a la herencia relativamente importante. Eso es importante. También hay la tributación a recursos naturales, que eso es importante, y acá este gobierno avanzó, y de hecho yo participé y de hecho con algunas personas del Consejo Minero, participamos en una iniciativa de este gobierno que pretendía hacer una nueva política minera al año 2050. Yo participé en esas conversaciones, ahí se discutieron distintas formas de tributación a la minería, en particular a la minería, dado que son ustedes los que están acá, pero en general es recursos naturales lo que hay que pensar. Creo que tenemos que retomar esa conversación con el convencimiento de buscar una fórmula que permita que haya un nivel de contribución mayor de parte de los sectores mineros, pero en el entendido, y acá hay una ilusión que tienen algunas personas, en particular más bien a la izquierda, pero también en el centro, hay que confesarlo, de que Chile va a seguir siendo un país minero y que parte de sus ventajas comparativas están ahí, y hay que ver la forma en que compatibilicemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de la minería con su aporte a un Estado que necesita recursos para satisfacer estas necesidades, y con todos esos otros elementos que tú mencionabas, Joaquín, en tu presentación, que tiene que ver con la relación con las comunidades,
con el medio ambiente, en particular con la disponibilidad de agua, y ahí hay temas que hay que conversar en específico, si quieren podemos entrar en eso después. Pero ese es un debate que ustedes lo van a tener con cualquiera sea que gobierne. Yo creo que lo que tiene como activo, yo diría, esta coalición, es que tiene más flexibilidad para poder compatibilizar ambas cosas y lograr un acuerdo que sea real, o sea, que signifique cambios reales y que sea compatible con el crecimiento de la economía, en particular de la minería. Chile no se va a poner a producir iPhones de la noche a la mañana. Mucho antes de eso vamos a seguir trabajando con los recursos naturales, y eso, decir que no es poner el sol, tratar de tapar el sol con un dedo, y eso la verdad es que no es así. Entonces vamos a tener que encontrar la forma de hacer que nuestra economía crezca mejor, pero con recursos naturales. Ese crecer mejor nosotros nos lo tomamos muy a pecho, porque hay una parte del programa que es importante y que tiene que ver con lo que denominamos políticas de desarrollo productivo, si ustedes quieren, políticas industriales, ¿no? Nosotros creemos en la política industrial, ¿no? Creemos que la asignación de recursos que hace el mercado es muy importante, pero es muy difícil que el mercado por sí mismo, pueda producir una dinámica de reasignación de recursos si es que no hay incentivos bien puestos por parte del Estado. Y eso lo hemos estudiado con mucha detención en nuestro equipo en esta materia. Está trabajando Eduardo Vitrán, está trabajando Rodrigo Wagner, está trabajando Andrés Saller, he estado trabajando yo también. Entonces, le he dedicado mucho esfuerzo a esto, y creo que Chile tiene que tomar una decisión ahora, y en forma muy importante, consensuada entre todas las contrapartes, para darle un espacio a que el Estado pueda jugar un rol en esta materia. Me puedo detener más en esto. Un instrumento importante es el Banco Nacional de Inversiones, que al amparo de la Corfo va a estar promoviendo el desarrollo de distintos tipos de iniciativas que permitan ir complementando, enriqueciendo nuestra matriz productiva. Llámese hidrógeno verde, llámese cobre verde, llámese otras formas de enriquecimiento de nuestra matriz productiva, que requieren un rol de coordinación y de catalización de recursos por parte del Estado, que hoy día no se hacen, y son muy débiles. Bueno, hay varias otras áreas en las cuales podríamos seguir trabajando. Si ustedes quieren, podemos ir en más detalle en algunas de ellas, pero ya estoy más o menos en la media hora que me dijiste, Joaquín. Entonces a lo mejor podemos pasar a la fase de conversación y entrar a detalles en la medida que ustedes lo requieran. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Creo que es bastante ilustrativo ver cuáles son los pilares centrales, o por lo menos dos de los pilares centrales que tienen que ver con salud y pensiones, que sin lugar a dudas son dos tremendos desafíos que tiene el país. Creo que queda bastante claro cuál es el financiamiento que requeriría un programa de esta magnitud, y además de dónde viene, cuál es el origen de ese financiamiento. Y creo que el gran desafío que tú planteas es el del crecimiento económico, digamos. Hoy día este es un país que está más o menos paralizado en términos de inversiones de gran magnitud, a la espera de las elecciones presidenciales y de la evolución de la constituyente. Y entonces aquí me surge como una primera pregunta, y es, yo creo que la incertidumbre, o sea, no cabe ninguna duda y en esto me parece que es fácil estar de acuerdo contigo, de que el crecimiento económico lo tiene que, de alguna manera, garantizar alguien que dé credibilidad, y no cabe ninguna duda que hay una tradición, hay una historia reciente de la nueva mayoría, la exconcertación, que le permite apelar a esa credibilidad y decir, oiga, mire, no es un cuento que me estoy inventando, nosotros lo hemos hecho durante mucho tiempo. La disyuntiva que se produce es una que tiene que ver con la convención, digamos. Es decir, en el evento que la candidata fuera electa y ella tiene un equipo que da credibilidad y apena a su historia, ¿cómo conversa, digamos, en un año por lo menos, o más, porque yo creo que la convención no va a terminar en julio, esto se van a ir tomando unos ratitos más, y si además el perfil del Congreso se los permite,
Ya hemos visto alguna gente que pide que le alarguen el proceso. Entonces, esto es una pregunta más política que económica, pero que tiene que ver con la solución económica. ¿Cómo perfilas la solución de esa conversación que hay que tener con una constituyente que yo creo que es un elemento que está poniendo mucha incertidumbre? Tú partiste diciendo, hay incertidumbre, sin lugar a duda la elección presidencial tiene una cuota de incertidumbre, pero la incertidumbre mayor la está poniendo hoy día, creo yo, o en iguales términos, pero la está poniendo sin lugar a duda una convención constituyente cuyas temáticas eran las esperadas, pero cuyo tono de conversación no era, creo yo, tan esperado. Eso yo creo que es una primera pregunta. ¿Cómo políticamente se piensa manejar eso? Porque si no, la solución económica no va a llegar y eso va a generar más incertidumbre. Y lo segundo, y yo espero que no me dé la respuesta que da tu candidata, sino que me dé una tuya, y es, al final, ¿qué es mejor desde tu perspectiva? ¿El cambio sin orden o el orden sin cambio? Digamos? O sea, al final, en una segunda vuelta, esa centro-izquierda que ha gobernado este país durante muchos años, con grandes éxitos económicos, ¿cómo crees que se va a decantar, digamos? ¿Se va a decantar por un cambio sin orden o por un orden sin cambio, digamos? ¿Cuál sería el rol de bisagra que podrían jugar en un escenario de ese tipo? Yo sé que tu tentación, Guillermo, va a ser a decirme no pensamos en ese escenario porque van a elegir a nuestra candidata, pero ponte en el hipotético caso que no fuera así. En esa disyuntiva prima la abstención porque nunca votarían por alguien del perfil de Kast por su origen, digamos, y su creencia, o no Boris, digamos. ¿Cambio sin orden o orden sin cambio? Si fueran esas las alternativas. Gracias. No sé si Carlos quiere hacer otra... ¿O recuperamos más preguntas? ¿Queréis hacer otra pregunta? Sí, Guillermo, gracias. Muy buena tu presentación. Tengo un par de preguntas que la verdad es que me las hicieron antes de esta reunión. Han salido en grupos de trabajo del Consejo Minero y que se refiere a lo siguiente. En las propuestas que hacen ustedes en materia de royalty y en materia de concesiones mineras, ustedes, más que hacer propuestas específicas, hacen algunas reflexiones que orientarían algunos cambios. Entonces, por ejemplo, a raíz del royalty, ustedes no proponen una fórmula específica, sino que dicen que el nuevo royalty tiene que asegurar un justo pago por los recursos no renovables, que debe reconocer la complejidad de cada yacimiento, que conjugue recaudación, desarrollo, competitividad, empleos y encadenamiento, lo que son cosas muy razonables y muy lógicas, digamos. Y también en concesiones, ustedes hablan de que hay que revisar el pago de las patentes para que se fomente la exploración y que se exploten las... que también son objetivos también loables, digamos. Entonces, en el fondo es... si se sabe y se puede compartir a esta altura, nos gustaría preguntarte, oye, ¿cómo se decantaría esto en propuestas específicas, tanto lo de royalty como lo de concesiones mineras? Ya, yo creo que esta última tiene que ver un poco con la primera de Joaquín, porque nosotros creemos mucho en el proceso constituyente. O sea, yo la verdad es que creo que todo el mundo que está en torno a la candidata y la candidata misma votaron todos a prueba y con una cierta convicción de que ese proceso detonado por la firma del acuerdo del 15 de noviembre del 2019 es crucial para que el país salga bien parado de este despelote que nos ha tocado vivir los últimos 2 años. ¿No? Y por lo mismo es que creemos que en estas 2 materias en particular hay que tener todavía para entrar en el detalle, Carlos, hay que tener una deferencia respecto de lo que pueda surgir de la convención. ¿No? Pues la convención efectivamente puede tomar todavía algunas decisiones que sean complejas. Entonces, yo creo que el detalle hay que esperar a eso, pero si tú te fijas, el espíritu de lo que nos anima es un espíritu que yo diría que es bastante razonable. Es decir, en lugar de un royalty que algunas personas lo plantean que sea indiferente respecto de la mina, es decir, respecto de los costos operacionales de la mina, nosotros decimos tiene que ser sensible a la situación del yacimiento particular. ¿Y por qué?
Bueno, porque Chile ha venido perdiendo competitividad de costo en los últimos años, producto de que las leyes han ido reduciéndose. Entonces, no podemos pensar de que hoy día, y sobre todo en el horizonte de 40 años, ese proceso no va a continuar. Lo más probable es que continúe. Yo no soy experto minero, pero me imagino que sí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el horizonte, en la lógica de que queremos que esta constitución en realidad fije parámetros para los próximos 40 años, nuestra posición es que el royalty tiene que respetar la situación en la cual se van a ir encontrando distintos yacimientos, y eso va a tener que ver con la tecnología y con la dotación misma del recurso. Pero entonces ahí hay un espíritu que nos anima, que es un espíritu que nuevamente trata de hacer compatible el que exista financiamiento y un aporte sustantivo de recursos que le pertenecen al Estado mismo, pero que son explotados por un privado. Y eso yo creo que nos parece que es crucial. En materia de concesiones un poco lo mismo. La lógica, ¿no es cierto?, es que la dinámica de las concesiones mineras tiene que ser una dinámica que reconozca que el propietario último de los recursos es el Estado, y que lo que hace es que genera condiciones creíbles para que haya privados que invierten y exploten y desarrollen el recurso. Pero la especulación con recursos que son del Estado no parece ser compatible con la lógica que el Estado es un dueño que pretende que esos recursos se utilicen para algo productivo y no para especulación, ¿no? Entonces, por eso que tienes tu razón cuando lo que nosotros pretendemos hacer es que la lógica de las pertenencias sea una lógica que promueva la exploración. Después podemos hablar de la compatibilidad de eso con el medio ambiente, pero que sea consistente con la lógica de la exploración, del desarrollo de proyectos mineros en las condiciones más aceptables social y medioambientalmente, pero que no sea coherente con una lógica especulativa, que sabemos que se utilizan, y que hay mafias hoy día que utilizan esta lógica de petición de pertenencias mineras con fines estrictamente especulativos en última línea, digamos, mafioso, esa es la palabra. Distinto a las personas que efectivamente quieren utilizar eso para hacer desarrollos, para buscar vetas nuevas, y ahí hay experiencias internacionales. Yo no soy experto, pero sé que hay mejores prácticas en esta materia, y la verdad es que eso se puede hacer compatible con un buen desarrollo de la minería. Chile va a seguir siendo un país minero, yo creo que eso no hay duda, y eso es parte de nuestra convicción. A la izquierda nuestra hay gente que tiene esta ilusión de que podríamos dejar de serlo, y la verdad es que no, eso es inviable. O sea, Chile va a seguir siendo un país minero, entonces tenemos que compatibilizarlo de alguna forma. Y eso me lleva a la pregunta segunda de Joaquín, que yo pensé que tú me estabas hablando conceptualmente del problema de cambio sin orden u orden sin cambio, pero en realidad tú me quieres que yo te diga qué va a pasar en la segunda vuelta si que nosotros perdemos, pero es que no, eso no te lo puedo contestar. En cambio, que filosóficamente sí te puedo decir, yo creo que el cambio sin orden no va a ocurrir. O sea, donde no hay orden, no hay cambio. Donde no hay orden, lo que hay es oportunismo de algunos. O sea, lo que es seguro es que los procesos de cambio sustantivo que viven los países, si uno mira los países europeos o no sé, países como Corea, países que han tenido procesos de cambio importantes, se hacen dentro del orden. Entonces, cambio sin orden es algo que puede que gane una persona que dice cambio sin orden, pero no va a haber cambio en ese caso. El desorden no trae cambio, el desorden trae corrupción, el desorden trae estancamiento, el desorden trae conflicto. Entonces, cambio sin orden no es algo que vaya a ocurrir, aun cuando gane alguien que dice que quiere hacerlo. No va a ocurrir. No va a haber cambio finalmente. Y creo que orden sin cambio es comprarte el conflicto social, pero por el lado opuesto, porque el país quiere cambio. Quienes pretendan que ofrecer una agenda de solo orden público, como si el problema en realidad fuera de que este país se transformó en millones de criminales que están en las calles, porque ese es el supuesto que está atrás, que los que están en las calles pidiendo cosas son puros criminales,
Hay criminales, evidentemente, y hay que aislarlos para poderlos perseguir. Pero lo fundamental de Chile es que Chile quiere cambio, entonces tenemos que darles cambio. Por eso que yo digo que fundamentalmente ninguna de esas dos agendas tiene viabilidad. Ambas son conflictivas, por distintos caminos llegan en lo mismo, en estancamiento, en desorden por un lado, conflictividad por el otro. Y eso yo creo que es malo. Nuestra candidatura tiene la potencialidad, porque hay que reconocer que es una potencialidad, ¿no? La situación del país es lo suficientemente difícil como para no tener en realidad condiciones para... Yo quiero ser creíble. Yo quiero hablarle a ustedes que ustedes me crean. ¿Ah? Entonces yo creo que nosotros podemos contribuir fuertemente a compatibilizar orden y cambio. Creo que las otras dos candidaturas de izquierda y de derecha no pueden garantizar la misma cosa, o con menos probabilidad. Entonces nosotros estamos un poco en esa lógica. Y para terminar nuevamente con la convención, Joaquín, yo creo que lo que caracteriza, entonces te decía, a esta candidatura, yo fui candidato constituyente y perdí, ¿no? Fui candidato constituyente por el distrito 12, perdí, yo quería estar ahí adentro, tengo una percepción de lo que está ocurriendo ahí adentro que es un poco distinta de lo que tú planteaste recién. Yo les recomiendo que vean en EMOL la entrevista que le hizo Cristian Banken a Hernán Larraín. Pues yo creo que él refleja bien lo que yo entiendo que está pasando adentro. Y lo que yo entiendo que está pasando adentro es que hay un grupo de gente que va, ojo, desde el Frente Amplio hasta ese grupo de derecha como que se escindió ahora, que es liderado justamente por él, por Cristian Monkeberg y por otros 16 personas, donde está Bernardo Lamasza, está Bernardo Fontaine, está, bueno, otros 12 personas más, que ahí están casi los 2/3. Están casi los 2/3 desde el último, el más izquierdista del Frente Amplio hasta el más derechista de ese grupo, ahí están casi los 2/3. Les faltan, o sea, algunos votos, 10 votos, creo, una cosa así. Entonces, ahí es donde se va a originar, creo yo, ahí se va a originar los grandes acuerdos que van a permitir que este país salga adelante. Y ellos tendrán que discutir y conversar con los bordes por la derecha y por la izquierda para traer los 10 votos que faltan. Y a mí me da la impresión, Joaquín, que en lo fundamental eso se va a lograr, porque al menos lo que yo he conversado con los constituyentes más cercanos a mi grupo, ¿no es cierto? La gente de independientes no neutrales, de la lista del apruebo, incluso algunos del Frente Amplio, yo creo que hay un reconocimiento de que esta constitución puede fallar evidentemente, ¿no? Pero si es que va a ser útil es porque va a durar 40 años. Y para que dure 40 años necesitamos que las sensibilidades estén correctamente representadas adentro. Si no, va a fracasar. Así de claro, así va a fracasar. Y la inestabilidad que hemos vivido los últimos años no se va a resolver. Entonces, creo que es tal el temor que hay a ese escenario, que es un escenario posible, que me da la impresión de que esos 2/3 se van a lograr dentro de esos márgenes, ¿ah? de personas. Entonces yo tengo una visión más optimista que tú, Joaquín, de lo que está pasando allá adentro. Lo que muestran los casos internacionales, yo acabo de tener de invitado en la universidad a varios, en particular a un constituyente que fue el asesor de Mandela en Sudáfrica, y que ha estudiado muchos procesos constituyentes, y él dice que es más o menos común que se produzca inicialmente, cuando se discute el reglamento, una pérdida de credibilidad, porque los tipos están discutiendo de poder, básicamente, a nadie le interesa, pero que luego eso se recupera a medida que se entra la discusión de los temas de fondo. Yo creo que eso es un tema que es importante y que debiéramos, creo, anticipar de que lo que va a ocurrir de aquí en adelante es, a medida que vayamos discutiendo temas de fondo, vamos a ir descubriendo que hay más cosas que tenemos en común o que podemos acomodar, porque hay cosas que a lo mejor yo no puedo creer, pero que me puedo acomodar a tu postura, de tal forma de construir un instrumento que sea común para todos. Esa visión, yo creo que caracteriza mucho al grupo que está acompañando a Jasna Proboste. Y eso se va, creo yo, de ser electo,
se va a materializar en una relación con el mundo de la constituyente que va a ser, en ese sentido, franco, pero productivo. Guillermo, tenemos un último grupo de preguntas que se refiere a AFP. Quiero contarte que la primera pregunta es más que nada una solicitud de aclaración o de rectificación que a lo mejor no le quedó claro a quien nos está siguiendo por la videoconferencia. Entendimos que la gente que tiene ahorros previsionales en la AFP, esos ahorros van a poder seguir en esa AFP siendo propiedad de esa misma persona. Esa es una que quería ver si se entendió bien. Perfecto. Lo segundo es, las personas que han retirado y que van a quedar, incluso si se aprobara el cuarto retiro, que podrían quedar sin ningún recurso, ¿qué tan menoscabadas van a quedar por el nuevo sistema que ustedes están proponiendo? Y tercero, hay una cuestión como más de futuro y dice, oye, como la misma candidata ha apoyado esta idea del cuarto retiro, entonces, ¿cómo poder entender esta propuesta de un sistema como el que tú estás planteando, que hace bastante lógica y sentido, pero uno dice, bueno, pucha, pero ¿por qué partimos con aprobar cuarto retiro? ¿Y qué va a pasar a futuro si se replica esta dinámica en el Congreso de aprobar este tipo de iniciativas? Entonces, son como tres preguntas, Guillermo, que te las traté de unir en una gran idea, para que puedas contestarla como a ti te parezca. Y esas son las preguntas que teníamos en total. Muchas gracias. Ya, mira, acá Jan ha sido súper clara, y si ustedes ven la franja, el programa lo dice, la franja lo dice ella misma hablando, porque en esa parte de la franja ella hace la voz, de que el ahorro previsional de cada persona le sigue perteneciendo a la persona si es que se deciden quedarse en el sistema FP o si deciden emigrar al sistema nuevo, porque va a haber voluntariedad, los trabajadores actuales, o sea, Carlos, Joaquín, yo, que tenemos plata en la AFP, vamos a poder quedarnos estrictamente donde estamos o vamos a poder migrar al sistema nuevo, ¿no? Pero siempre la plata va a ser tuya. En el nuevo, en la parte individual, la parte, ya sea que te quede en la AFP o que te cambie al sistema nuevo, la plata es siempre tuya. Eso es súper claro, el 10% de cotización del trabajador es del trabajador en cualquier evento. Así que esa cuestión me parece que es súper clara. Ahora, quiero ir a lo del futuro primero. Yo le voy a pensar cómo poder explicar esta cuestión. Y se me ocurrió la siguiente imagen, que creo que es buena. Imagínense ustedes a Messi, que ahora juega en el Paris Saint-Germain, jugando con el Barcelona. Entonces la pregunta es, ¿qué esperarían ustedes que haga Messi? Y la pregunta ¿es razonable esperar que Messi haga un autogol simplemente porque estuvo, no sé cuánto, 20 años en el Barcelona y recién lleva uno en el Paris Saint-Germain? Y la respuesta es no. Tú tienes un equipo nuevo, tienes una camiseta nueva, tienes que defender colores distintos que los que tenía antes nomás. Y tienes que hacer el gol al Barcelona y ojalá hacerle varios goles al Barcelona. Y eso ha pasado mucho en el pasado, dicho sea de paso en el fútbol. Y a lo mejor hay jugadores que no celebran el gol ante su ex equipo, hacen el gol y se quedan tranquilos, pero lo hacen. Entonces acá pasa lo mismo. Acá hubo un cierto contexto político que permitió o que indujo a Yasna en su minuto a apoyar distintos tipos de iniciativas. Pero lo que estamos ahora es otra cosa. La camiseta ahora es la camiseta de Presidencia de la República, que tiene que conducir una transformación del sistema de pensiones porque es la principal queja de la ciudadanía en todas las encuestas. Más persistentemente, a veces primero o segundo, pero siempre número uno o número dos, ¿no? Y si tú sacas el promedio en los últimos 10 años, es siempre pensiones, número uno, número dos, en promedio, número uno. Entonces, esa es la camiseta que uno tiene ahora. Entonces, el gol que hay que hacer ahora es transformar el sistema previsional en algo que tenga sentido para la ciudadanía. Sentido en términos de resolver el nivel de las pensiones, que es una parte del problema, y la otra que yo les decía, que es reducir la vulnerabilidad. Cuando una persona ya está vieja, ya no puede salir a trabajar, está con las limitaciones obvias de la vejez. Entonces, reducir la vulnerabilidad es
crítico, no es un elemento de buena persona, es crítico estructuralmente. Tú no puedes tener una casa donde los muros centrales sean débiles. Los muros centrales tienen que tener la fortaleza. Tú no puedes construir una mina con las paredes débiles, se te cae la cuestión. Acá es lo mismo, necesitamos un sistema previsional robusto. Y esa es la camiseta que tiene puesto ahora Yarna Proboste, y eso es lo que va a hacer, es lo que ha dicho ella, está ahí súper claro. Ahora, respecto a los retiros, la gente sin saldo, en parte la pensión básica universal ayuda a corregir eso. O sea, de hecho, la ayuda probablemente del todo, porque aquellas personas que no tenían, que tenían poco saldo y que ya sacaron todo, entonces les va a quedar una pensión básica universal que les va a permitir tener una vejez digna, a pesar de que hayan sacado la plata, sabiendo incluso que a lo mejor no les convenía. Ahí entendemos que hay una cierta, no sé, una cosa que es muy difícil de manejar en este tipo de discusiones, pero que se resuelve a través de la pensión básica universal. Bueno, ya llega la hora y en esto nos gusta ser tremendamente puntuales por respeto a ti y a todos los que nos han acompañado. Oye, no te preocupes, Pablo, yo estoy entretenido y me interesa más la opinión de usted, así que por mí, si quieren seguir, yo sigo. Un millón de gracias, pero tenemos nuestra audiencia exigente. Habrán otras muchas oportunidades, Guillermo, para juntarnos con independencia de los resultados, porque creo que tu influencia y tu presencia en el desarrollo de las políticas públicas del país es de larga data y sabemos que estáis súper comprometidos. Además que entendemos que pase lo que pase, vamos a tener que ir moviendo nuevas formas de conversación en este país que requieren actores dialogantes fundamentalmente. Quiero, en representación del Consejo Minero, de su directorio y del equipo ejecutivo, agradecerte sinceramente el tiempo, la información que nos has dado. Espero que de verdad que repitamos estas reuniones, creo que son muy buenas, ir abriendo espacios de conversación, sobre todo frente a los desafíos que tiene el país, que tal como tú dices, demandan de una actitud abierta de diálogo y conversación para hacernos cargo de cuestiones que la verdad han venido a cambiar la realidad política de manera dramática en los últimos 2 años y no hemos tenido mucha capacidad para solucionarla. Espero que tengas mucha razón con los resultados de la Convención Constituyente y que esas conversaciones de Hernán, yo vi la entrevista, es verdad que entrega una cuota de optimismo bastante buena frente a lo que uno lee en la prensa. Espero que se termine por materializar y que sea así. Y bueno, mucho éxito en el fin de semana y gracias de nuevo, Guillermo, por tu tiempo, buena voluntad, disposición y interesantísima conversa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joaquín, gracias, Carlos, a todos que nos están oyendo, a Bernardita, a Alejandro, que no les contesté más o menos a media, pero acá estamos disponibles. Si ustedes quieren, ustedes les pueden dar mi teléfono o el correo y podemos entrar en conversaciones directas si es que hay algún tema que haya quedado ahí pendiente. Muchas gracias. Ok, gracias, Guillermo. Que tenga muy buena tarde. Chao.